A la mañana siguiente de mi boda, el gerente del restaurante me llamó. Hemos revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad. Tiene que ver esto con sus propios ojos. Venga sola y, por favor, no le diga nada a su esposo. Su voz sonaba demasiado seria para ser una simple cortesía, demasiado tensa para ser un error. Y antes de continuar, dime en los comentarios de qué país me estás escuchando y si alguna vez has sentido que algo extraño pasó en tu boda. Ahora sí, ponte cómodo porque lo que descubrí en esas grabaciones no solo cambió mi vida, me la salvó. En la cocina de mi pequeño apartamento todo estaba en silencio. Solo hervía la tetera y el reloj marcaba cada segundo con una precisión casi cruel, como queriendo comprobar si de verdad había comenzado una nueva vida o si todo era un espejismo con forma de anillo. Me llamo Marina y estaba de pie junto a la ventana mirando el patio. Un coche mal estacionado, un banco viejo con pintura saltada, un columpio que se movía apenas con el viento. Nada especial. Ayer había sido simplemente Marina Navarro, enfermera en el centro de salud del barrio. Hoy era Marina Cruz, una mujer casada. Sin embargo, el brillo del anillo en mi dedo se sentía extraño, como algo prestado que no me pertenecía. La noche había sido corta. Llegamos tarde del restaurante, agotados, con la ropa oliendo a humo de velas y perfume ajeno. Andrés prácticamente se desplomó en la cama, murmuró algo como «estoy muerto, mañana hablamos», y se quedó dormido al instante. Yo, en cambio, di vueltas durante horas, recomponiendo el día anterior en fragmentos. Las risas, la música, los rostros iluminados de los invitados, los ramos pasando de mano en mano, los brindis que se repetían como promesas, mi padre secándose los ojos discretamente para que nadie lo notara, y entre todo eso, la forma en que Andrés desaparecía de pronto. Un momento estaba conmigo, al siguiente se esfumaba como si el matrimonio fuera una escena, y él un actor que entraba y salía del escenario. No era la primera vez. Durante el noviazgo tenía esa habilidad para evaporarse cuando algo le incomodaba. Una pregunta sobre dinero, un plan que no le convenía, una charla con mi padre donde quedaba claro que en mi familia nadie se arrodillaba ante el encanto. Andrés sabía ser encantador, de esos hombres que miran a los ojos, que recuerdan detalles y te hacen sentir elegida. Pero también sabía torcer las cosas sin que pareciera violencia. Una frase a tiempo, un chiste que te deja pequeña, un no te pongas intensa cuando solo querías entender. Yo lo había llamado carácter fuerte. Qué fácil es confundir control con seguridad cuando vienes cansada y solo quieres un lugar donde apoyar la cabeza. La boda había sido bonita, de verdad. Las velas rojas parecía un lugar de película. Guirnaldas cálidas, manteles blancos, un ventanal donde la ciudad se veía suave. Mis amigas lloraron con mi entrada. Mi madre apretaba las manos como rezando. Mi padre me guiñó un ojo para decir «estoy aquí». Y sin embargo, incluso en medio de lo bello, hubo pequeñas grietas. Teresa, mi suegra, se paseó toda la noche con esa corrección helada de quien no se permite un gesto fuera de lugar, soltando comentarios finos como cuchillos. Qué sencillo tienen todo ustedes. Menos mal que mi Andrés tiene cabeza para los negocios. A ver si ahora sí aprendes cómo se organiza una casa de verdad. Yo sonreí por educación, porque ese día crees que lo importante es no manchar el mantel con una discusión. También estaba esa mujer del vestido rojo, alta, llamativa, con una risa fuerte que se derramaba sobre las conversaciones. Si alguien se acercaba a saludarla, se inclinaba lo justo para que el escote hiciera su trabajo, y después miraba a los hombres como si fuera un juego. La había visto un par de veces en el salón, cerca del grupo de amigos de Andrés. Pensé que era la pareja de algún amigo, una de esas presencias que vienen con la lista de invitados. Ayer no quise amargarme la fiesta. Ayer me repetí que en una boda todo el mundo exagera, que el alcohol suelta risas, que los nervios se disfrazan de chistes. Ayer creí que lo raro era normal. Esa mañana, en cambio, todo pesaba distinto. Cada desaparición de Andrés se volvió una sombra, cada sonrisa de Teresa, una advertencia, cada «no te preocupes, amor», sonaba a instrucción y no a calma. Suspiré y tomé el teléfono con la idea de ver fotos, de agarrarme a algo bonito.
Pero el celular vibró antes de que pudiera abrir la galería. Número desconocido. Fruncí el ceño. Es muy temprano para que me llame alguien. Y aún así respondí. «Hola», dije con voz adormilada. «Dígame». «Buenos días. Habla la señora Marina Navarro». La voz masculina sonaba tranquila pero tensada por un borde de urgencia. «Sí, soy yo». Le habla Eugenio, el gerente del restaurante Las Velas Rojas. Ayer celebraron su boda con nosotros. Sonreí por reflejo como si la cortesía pudiera sostenerme. Sí, claro, ¿cómo no lo voy a recordar? El restaurante es hermoso. Todo estuvo. Iba a decir perfecto, pero la palabra se me atascó como una espina. Eugenio no se detuvo a recibir cumplidos. «Señora Marina, disculpe que la moleste tan temprano. Tengo que hacerle, digamos, una petición personal. Necesito que venga al restaurante ahora». Ahora me sorprendí. Pasó algo. Hasta donde sé está todo pagado. No hubo ningún problema. «No se trata del pago», respondió en voz más baja. «Esta mañana revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad como exigen las normas internas y hay momentos que la afectan directamente. Le pido por favor que venga sola y que por ahora no le diga nada a su esposo». El frío me cayó en el pecho como una losa. «Venga sola. No le diga nada a su marido». Apreté el teléfono con tanta fuerza que sentí la carcasa clavarse en la palma. «¿Tan grave es?», pregunté odiando el temblor mínimo de mi voz. «Es mejor que lo vea con sus propios ojos. No tengo derecho a comentarle nada por teléfono. Estaré aquí todo el día. Venga cuando pueda». Se despidió con una formalidad casi triste y colgó sin darme espacio para más preguntas. El pitido final del celular sonó como una puerta cerrándose. Durante unos segundos me quedé inmóvil, mirando un punto fijo sobre la mesa. Después me levanté despacio y me asomé al dormitorio. Andrés dormía de lado vuelto hacia la pared. La manta estaba tirada en el suelo. Sobre la mesita había un blister vacío de pastillas para el dolor de cabeza. La noche anterior se había quejado mucho, con ese dramatismo que a veces usaba para justificar su mal humor. Lo miré y sentí algo extraño. No ternura, no rabia todavía, sino una especie de distancia, como si de pronto el hombre en la cama fuera una foto mal recortada. Me vestí sin ruido, con esa precisión aprendida en guardias nocturnas. Moverme sin despertar a nadie, respirar por la nariz, no dejar que el piso crujiera. Tomé el bolso, guardé el teléfono, las llaves, una botella de agua. Antes de salir me toqué el anillo. El metal estaba frío. «Vuelvo rápido», me dije en silencio, como si mintiéndome pudiera protegerme. El taxi me llevó rápido. La ciudad a esa hora estaba lavada, recién despierta. Olor a pan de alguna panadería, buses llenándose, gente con caras de lunes aunque fuera domingo. Desde fuera, a plena luz del día, el restaurante me pareció casi ajeno. De noche, con música, luces y guirnaldas, había sido un lugar mágico. Ahora no era más que un edificio de vidrio y ladrillo con un letrero discreto. Un hombre fregaba la alfombra. Todo indicaba un día laboral cualquiera, solo que me costaba respirar como si el aire estuviera hecho de vidrio molido. En el vestíbulo, Eugenio me esperaba. Era bajito, muy pulcro, con camisa oscura y una mirada cansada pero atenta. No tenía cara de chismoso ni de oportunista. Tenía cara de alguien que no durmió porque vio algo que le rozaba la conciencia. «Señora Marina Navarro», confirmó con un hilo de voz. «Sí, usted fue quien me llamó, ¿verdad? Así es. Pase por favor a la oficina. Allí estaremos más tranquilos». Mientras caminábamos por el pasillo, noté que Eugenio miraba 2 veces hacia atrás, como asegurándose de que nadie lo seguía. Ese detalle mínimo me dio más miedo que cualquier palabra. Cruzamos junto a la cocina de donde ya llegaban golpes de ollas, órdenes cortas y el olor a cebolla friéndose. En un despacho pequeño había una mesa, 2 sillas y varios monitores donde parpadeaban cuadritos con imágenes de distintas cámaras. «Siéntese, por favor». Me da miedo hasta preguntar, intenté bromear, pero la sonrisa no me salió. Fue apenas un gesto. Eugenio suspiró. Se inclinó hacia los controles y pulsó un par de botones. «No suelo hacer esto», dijo. «No me gusta meterme en la vida de los clientes, pero lo que vi,
Si fuera mi hermana, mi hija, yo también querría que alguien la llamara. En la pantalla apareció el salón. Invitados, camareros corriendo, la pareja de recién casados girando en el centro. «Este es el inicio de la noche», explicó. «Aquí está todo normal. Le mostraré directamente los momentos de los que le hablé». Avanzó la grabación con dedos rápidos. El reloj digital en la esquina cambió a las 8:43 de la noche. La imagen saltó a la cámara de la puerta trasera. La puerta se abría y en el cuadro aparecía Andrés. Se quedaba un instante en el umbral, miraba a los lados, sacaba el teléfono y escribía algo. Sentí una punzada absurda. Recordé que a esa hora me había dicho, «Voy un segundo al baño». Un segundo. Un minuto después, en el video, se acercaba a él la mujer alta del vestido rojo. La cámara no captaba el color con la misma intensidad que la memoria, pero la reconocí por la postura, por el pelo, por esa seguridad de quien sabe que está siendo vista. Ella se acercaba demasiado a Andrés. Sus manos se posaban con familiaridad en sus hombros, como si ya hubieran ensayado ese gesto. Andrés no se apartaba. Al contrario, la rodeaba por la cintura y se inclinaba hacia ella con una naturalidad que no dejaba espacio para excusas. Sus rostros se unían en un beso claro, largo, inequívoco, no un roce borracho, no un error fugaz, un beso de esos que tienen decisión, de esos que se dan cuando no se teme perder nada. Sentí como si me derramaran agua helada por la espalda. No dije nada, solo apreté el asa del bolso hasta que los nudillos se me pusieron blancos. En el monitor, el mundo seguía moviéndose como si no supiera que acababa de romperme algo dentro. «Mire lo que sigue», dijo Eugenio en voz baja, como si temiera que la pantalla también pudiera escuchar. La mujer del vestido rojo sacaba de su clutch un pequeño sobre blanco, casi imperceptible, y se lo pasaba discretamente a Andrés. Él lo guardaba rápido en el bolsillo del saco. Después miraba en torno. Decía algo en un susurro que la cámara no registraba, pero cuyos gestos eran elocuentes. Un asentimiento, una sonrisa corta, un sí con la cabeza. Ambos se encaminaban hacia la escalera de servicio. La imagen cambió a otra cámara. Un pasillo estrecho, luz fría, paredes sin decorar. Andrés y la mujer entraban en una pequeña habitación de personal. La puerta se cerraba. «Dentro no hay cámaras», aclaró Eugenio tragando saliva. «Es un cuarto técnico». 5 minutos después la puerta se entreabría. Ella salía acomodándose el vestido y el cabello. Él sonreía. Intercambiaban unas palabras breves y se separaban. Andrés de vuelta al salón, ella rumbo al baño. Tragué saliva. Los ojos me ardieron, pero me obligué a no llorar. Una parte de mi mente, la parte que siempre busca explicaciones para no derrumbarse, quiso agarrarse a cualquier salida. Tal vez estaban discutiendo, tal vez era un error, tal vez, puede que, susurré, sea una tontería. Un video no lo dice todo. Eugenio asintió despacio, sin triunfalismo, sin morbo. «Estoy de acuerdo», respondió. «Si solo fuera esto, sinceramente no la habría llamado, porque por doloroso que sea, hay gente infiel y ya. Pero hay más. Y lo otro no es un problema de pareja, es peligro». Cambió a otra cámara, la del pasillo junto a la cocina. La hora era un poco más tarde. En la grabación se me veía salir del salón hacia el baño, riendo, levantando ligeramente el vestido para no tropezar. Me vi a mí misma y sentí una ternura extraña por esa mujer feliz que aún no sabía nada. En la mesa quedaba mi bolso. Un par de minutos después se acercaba Teresa. Verla en la pantalla fue como tragarse una aguja. En el video Teresa se detenía junto a la mesa. Miraba alrededor con esa cautela aprendida. Abría su propio bolso y sacaba unos papeles doblados. Los deslizaba dentro de mi bolso con un movimiento rápido, casi elegante. En ese instante aparecía Andrés. Teresa le susurraba algo al oído. Él asentía sin sorpresa. Ella se marchaba con gesto altivo, como si acabara de poner una flor en un jarrón. Sentí que el estómago se me cerraba. Recordé a Teresa durante la cena, preguntándome con una sonrisa falsa si el apartamento que tenía estaba a mi nombre o era alquiler, recordándome que en la vida hay que ser lista y que los papeles son los papeles.
Había contestado con educación pensando que eran manías de una señora controladora. Ahora veía el mismo control convertido en acción. Eugenio soltó el aire lentamente. «Y eso no es lo peor», dijo. «Lo que viene es lo más delicado y antes de mostrárselo le pido perdón, porque ojalá yo no hubiera tenido que verla así. Ojalá usted no tuviera que enterarse de esta manera». Retrocedió y pasó a otra cámara. Esta vez era la cocina. Camareros entrando y saliendo con bandejas, cocineros picando verduras, fuego, vapor, rutina. En una esquina, una joven camarera con uniforme sostenía una bandeja y una copa de champán. Miraba nerviosa a todos lados como si cada mirada pudiera delatarla. De pronto, sacaba del bolsillo un sobrecito pequeño, lo miraba un segundo, dudaba y después vertía su contenido en la copa. Removía con una cucharita. Iba a salir hacia el salón cuando aparecía de golpe el chef, un hombre grande con delantal manchado y ojos de cansancio viejo. Le sujetaba la muñeca, le quitaba la copa, discutían. La cámara no captaba audio, pero los gestos lo decían todo. Él preguntando «¿Qué estás haciendo?». Ella balbuceando, poniéndose roja, casi al borde del llanto. Un minuto después llegaban Eugenio y 2 empleados más. Se llevaban a la camarera aparte, lejos del tránsito. Eugenio detuvo el video. Por un momento se quedó mirando la pantalla apagada como si aún pudiera salir algo de ahí. «Esta escena no me dejó dormir», confesó. «Tiramos ese champán de inmediato, por supuesto. Nada de esto llegó al salón. Pero la situación en sí, usted entiende». Asentí muy despacio. El corazón me latía tan fuerte que me zumbaban los oídos. «¿Qué era eso?», pregunté en un susurro con la voz que usan los pacientes cuando temen el diagnóstico. Eugenio se frotó la frente. Interrogamos a la chica enseguida. Al principio lo negó todo. Dijo que era azúcar, que era una broma, pero cuando el chef le enseñó que el sobre no venía de la cocina se quebró. Lloró. Dijo que el novio de la novia, es decir, su esposo Andrés, se le acercó y le pidió que preparara una copa especial para usted. Sentí que la palabra especial se me clavaba como un insulto. Eugenio continuó con cuidado, como quien camina sobre vidrio. Le dio el sobre con el polvo, asegurándole que era un tranquilizante fuerte para que usted no se pusiera nerviosa y le prometió una buena propina. Así lo dijo ella. Yo la aparté del servicio y grabé toda la conversación. Está el audio guardado. También tengo el reporte interno del chef, y vaciló. Yo sé que esto es horrible, pero preferí que usted lo supiera por mí antes de que su marido pudiera inventar una historia. Porque él preguntó por usted 2 veces en la barra, como si estuviera midiendo tiempos, como si esperara un efecto. Me cubrí el rostro con las manos, sentí el pecho oprimido, como si alguien me estrujara el corazón con una mano fría. Quise vomitar, quise desmayarme, quise despertar y descubrir que todo era una pesadilla, pero lo único que salió fue aire, un hilo de aire roto. «Discúlpeme», dije al fin. «Necesito un momento para asimilar esto». Eugenio asintió con comprensión y me acercó un vaso de agua. Bebí y el agua me supo a metal. Después me levanté. Las piernas me temblaban, pero mi voz sonó sorprendentemente firme. «Quiero que me haga una copia de todos esos fragmentos, por favor, y del audio y de cualquier informe que tengan». «Por supuesto», respondió él como si hubiera estado esperando esa frase. «Deme media hora, se lo preparo todo, y si usted quiere firmo una declaración». Salí al vestíbulo y me senté en uno de los sofás. Los camareros iban y venían. Alguien limpiaba mesas, otros decoraban el salón para el siguiente evento. La vida continuaba como si nada, solo que dentro de mí todo se venía abajo con un ruido sordo. En mi mente se mezclaron recuerdos pequeños que de pronto se volvían pruebas. Andrés pidiéndome el número de mi cuenta por si acaso. Andrés insistiendo con el acuerdo prenupcial porque es lo moderno. Andrés preguntando si el apartamento estaba libre de cargas. Andrés hablando de hacerlo fácil y ponerlo todo a nombre de la familia. Me había reído. Me había dejado llevar por la idea de construir. Ahora veía que él no hablaba de construir conmigo, sino sobre mí. Cuando por fin me entregaron una memoria USB y un sobre con copias, lo guardé como quien guarda una bomba desactivada. Con cuidado,
sin mirarlo demasiado, sabiendo que dentro estaba el verdadero peligro. Eugenio me apretó la mano. «Señora Marina, no sé qué va a hacer con esto, pero gracias por venir y perdón por el golpe». «Gracias por llamarme», respondí, y me sorprendí de decirlo sin ironía. Me salvó. Eugenio bajó la mirada como si esa palabra le pesara. Salí del restaurante con el aire pegado a la garganta. No podía volver directamente a casa. No todavía. Necesitaba un lugar donde mi cuerpo pudiera temblar sin testigos. Caminé unas cuadras hasta un pequeño parque cercano. Me senté en una banca. 2 jubilados comentaban los precios del supermercado como si ese fuera el gran drama del mundo. Un niño pasaba a toda velocidad en patinete. Una mujer sacudía migajas para las palomas. Miré todo eso y sentí una envidia inexplicable. La normalidad de los otros, la ignorancia feliz de los que aún no han tenido que mirarle la cara al monstruo en alguien amado. Saqué el teléfono y marqué un número conocido con dedos torpes. «Alex, soy Marina. Puedes recibirme lo antes posible». Del otro lado hubo sorpresa y enseguida preocupación. «Claro, vente ya. Estoy en la oficina. Pasó algo». «Luego te cuento», respondí. «Es complicado». Colgué y me quedé mirando mi mano con el anillo, como si no supiera a quién pertenecía esa mano. Alejandro era mi primo. De niños habíamos pasado juntos los veranos en el pueblo de la abuela, corriendo entre los huertos y pescando en el estanque. Alex siempre había sido el que se metía en líos por defender a otros, el que discutía con los adultos cuando algo le parecía injusto. Ahora era abogado en un despacho pequeño pero respetado, de esos que no se venden por una foto con traje. Subí las escaleras de su edificio con el cuerpo aún flotando en una mezcla de miedo y adrenalina. Alex me esperaba en la puerta del despacho, ceño fruncido, ojos atentos. «¿Cómo estás?», preguntó abrazándome con cuidado. «Estás pálida». «Estoy», exhalé. No estoy bien, pero estoy de pie y eso ya es algo». Nos sentamos frente a frente. Le conté todo con detalle, sin prisa, porque las palabras eran lo único que me mantenía anclada. La boda, las desapariciones de Andrés, la llamada del gerente, las grabaciones, el beso, el sobre, la habitación, la suegra metiendo papeles en mi bolso, la camarera echando polvo en la copa. Cada vez que decía Andrés, el estómago se me retorcía. Al final, dejé sobre la mesa la memoria USB. Alex la miró como si fuera un arma. Conectó la memoria, vio los videos con atención profesional, tomó notas, pausó y retrocedió varias veces. Su mandíbula se tensó. Cuando terminó se quitó las gafas y golpeó suavemente la mesa con el bolígrafo. 1, 2, 3 veces, como marcando un ritmo para no perder la cabeza. «Bien», dijo al cabo. «Aquí hay varias cosas claras. Primero, indicios de fraude y falsedad dependiendo de esos papeles que metió tu suegra. Segundo, intento de atentar contra tu integridad. Ese tranquilizante en una copa sin tu consentimiento es gravísimo, aunque no se haya consumado la intención está. Y tercero», añadió mirándome con una mezcla de rabia y ternura, «por lo que se deduce él pretendía usar el matrimonio para quedarse con tus bienes». Levanté la mirada. «¿Qué se supone que tengo que hacer?», pregunté en voz baja, sintiéndome pequeña por primera vez en años. «Lo primero, no perder la calma y no hacer nada impulsivo. Sé que quieres gritarle, romperle cosas, arrancarte el anillo, no lo hagas. Lo segundo, seguridad. Tienes a dónde ir si la cosa se pone fea». Pensé en mis padres. Sí. Bien. Lo tercero, estrategia. Alex me hizo preguntas precisas como si estuviera armando un mapa. ¿Qué firmaste? ¿Qué bienes tenías? ¿Qué cuentas? Si Andrés tenía llaves de mi apartamento. Sí, vivíamos allí. Si alguien más había visto cosas raras. Recordé cómo la noche anterior, antes de ir al restaurante, Andrés había soltado «mañana tenemos que ir a un sitio, solo una firmita y ya, si no me voy a enredar con los papeles». Yo había respondido «mañana vemos». Ahora esa frase me sonaba como una trampa a plena luz. «Escúchame bien», dijo Alex inclinándose hacia mí. «Hoy vuelves a casa como si no supieras nada.
No montas escándalo, no lloras delante de Andrés, no le das pistas, y mientras tanto, yo preparo todo. 1. Denuncia en comisaría con grabaciones, testimonio del gerente y de la camarera. 2. Medidas en bancos para bloquear operaciones por poder sin presencia. 3. Preparamos la nulidad del matrimonio por engaño. ¿Lo captas? Asentí, aunque la palabra nulidad me sonó irreal, como si hablara de otra mujer. ¿Y si se da cuenta?, pregunté. Por eso vas a actuar normal, y por eso si en algún momento sientes miedo real te vas. Sin discutir, te vas y me llamas. Alex, yo tragué. No puedo creer que esté diciendo esto de mi marido. No es tu culpa, corrigió con firmeza. No te culpes. Hay gente que vive de la máscara. Tú amaste a la máscara. Lo importante ahora es que no te coman viva por haber sido buena. Apreté los labios. No quería ser buena ni tonta, quería ser segura. Y por primera vez desde la llamada sentí algo parecido a una brújula interna. Esa noche volví a casa, abrí con mis llaves, respiré hondo y noté cómo se me aceleraba el corazón. Temía el enfrentamiento con Andrés casi tanto como lo que había visto. En la entrada estaban sus zapatos. En la sala, el televisor encendido llenaba el aire con voces de algún programa. Andrés estaba tirado en el sofá con un pantalón de deporte pasando canales. Sobre la mesa había una caja vacía de pizza y una lata de cerveza. Giró la cabeza al oír la puerta. «Ah, mira quién llegó», dijo con tono burlón. «¿Dónde andabas, señora esposa?» Ya estaba empezando a preocuparme. Colgué el abrigo despacio, midiendo cada gesto. «Tenía que resolver unas cosas», respondí, y me sorprendí de lo serena que soné. «¿Qué cosas?», frunció el ceño. «Nos casamos ayer, por si se te olvidó». Normalmente las esposas se quedan con el marido, preparan sopita, no se la pasan paseando por la ciudad. Recogí la caja de pizza y la tiré. Lavé un plato solo para hacer algo con las manos. «Yo también me preocupé ayer cuando desapareciste varias veces», comenté con calma. «Pero dijiste que eran asuntos, cosas que no eran de mi incumbencia». Andrés se removió en el sofá. «Tenía que ver a unas personas. Negocios, Marina. No es asunto tuyo. Cosas de hombres». La frase me sonó más sucia que nunca. Sentí la rabia subirme como bilis, pero la contuve recordando a Alex. Fría. «Entiendo», me limité a decir. Andrés pareció molesto porque yo no mordía el anzuelo. Se incorporó un poco. Por cierto, añadió, «Mañana temprano iremos a una notaría. Hay que firmar unos papeles. Vamos a reorganizar unas cosas para que todo sea más fácil. Yo ya lo dejé preparado. Tú solo tienes que firmar». Me sequé las manos con el paño y lo miré como si lo viera por primera vez. «¿Qué tipo de papeles?», pregunté fingiendo curiosidad distraída. «Nada raro», restó importancia. «Un poder para que yo pueda hacer trámites por ti si estás trabajando. Ya sabes, vida de familia, asuntos comunes». Respiré. «Y te molestaría si los leo con calma antes de firmar. Ya sabes, como tú dices, siempre soy una mujer sencilla. Necesito entender las cosas letra por letra». Andrés soltó una risita condescendiente. «Ay, no empieces. Crees que soy tu enemigo. Lo hago por los dos. ¿No confías en mí?». Sostuve su mirada. «Sí confío», mentí con una facilidad que me supo amarga, «pero aún así los voy a leer». La sonrisa de Andrés se deshilachó apenas un segundo. «Bueno, mañana lo vemos», gruñó volviendo la atención al televisor con exageración, como si yo fuera un ruido. Entré al baño, abrí el grifo de la ducha solo para tener un sonido que me protegiera y me quedé apoyada en el lavabo mirándome al espejo. La mujer que me observaba era la misma de hacía una semana. Ojeras suaves, el pelo recogido sin ganas, la marca leve de la almohada, pero por dentro ya no era igual. Esa noche, Andrés se quedó dormido enseguida roncando con la tranquilidad de quien cree que el mundo le pertenece. Yo, en cambio, me quedé despierta escuchando el reloj, repitiendo mentalmente el plan como si fuera una lista de medicamentos. Dosis, horario, precauciones. Al día siguiente, hice mi rutina habitual, porque la rutina era mi disfraz. Fui al supermercado, cociné, puse la casa en orden. Andrés parecía más tranquilo,
Incluso intentaba ser cariñoso, me abrazaba de improviso, me daba besos en la mejilla, me decía mi esposa con una sonrisa que antes me habría enternecido. Ahora cada gesto me provocaba un escalofrío, como si la piel recordara antes que la mente. A media tarde, cuando él se metió a la ducha, aproveché para tomar el borrador del poder que Andrés había dejado sobre la mesa. Eran varias páginas llenas de letras pequeñas. Fotografié cada hoja con el pulso firme, como si estuviera haciendo un procedimiento. Se las envié a Alejandro. La respuesta llegó rápido. Esto no es un poder cualquiera. Con tu firma le das derecho a disponer de tu apartamento y de tus cuentas. Ni se te ocurra firmar. Mañana temprano nos vemos en mi oficina. No firmes nada. Dejé el teléfono y por primera vez en 2 días me permití llorar sin gritos ni escenas. Lloré en silencio con la cara hundida en una toalla, como si el llanto pudiera borrarse después. Pensé en mi abuela, en ese apartamento heredado con esfuerzo, en las guardias dobles para ahorrar, en los domingos de sopa con mis padres. Pensé en lo cerca que había estado de convertirme en una historia de esas que escuchaba en el centro de salud. Mujeres que llegan con la voz rota y dicen, no sé cómo me pasó. Sequé las lágrimas. Me miré otra vez en el espejo y me dije algo que nunca me había dicho con tanta claridad. No me va a pasar. No a mí. No ahora. La mañana siguiente, Andrés me apuró desde temprano. Dale que el notario no va a estar esperando solo por nosotros. Tiene su agenda, gente importante, resopló mientras se abrochaba la camisa. Me vestí despacio, guardé el teléfono, el cargador, documentos y tomé el bolso como quien toma un salvavidas. Está bien, dije. Vamos, pero de camino tenemos que pasar por donde una persona. Le prometí llevarle algo. ¿Qué persona?, preguntó con fastidio ya irritado por no controlar el guión. Mi primo Alejandro, contesté con naturalidad. Lo conoces. Trabaja cerca de la notaría, será rápido. Andrés bufó. Perfecto. Invita también a tu papá para que opine. Quieres que firme delante de toda tu familia. Nadie te ha pedido que te justifiques, respondí en voz baja y sentí placer en esa frase mínima. En el despacho de Alejandro reinaba una calma concentrada, casi fría. Alex saludó a Andrés con cortesía distante. Mucho gusto, dijo. Por fin nos conocemos bien. Andrés respondió del mismo modo, pero sus ojos dejaban claro que no veía ninguna necesidad de aquella visita. Me aferré a la normalidad y sonreí. No nos vamos a demorar, intervine. Cariño, me esperas abajo. Tengo que hablar con Alex de unas cosas de familia. Susurré familia con un énfasis que Andrés no entendió del todo. Él miró a Alejandro, luego a mí, y terminó aceptando con un gesto brusco. Bueno, pero no tardes. No quiero hacer esperar al notario. Cuando la puerta se cerró, Alejandro fue directo al tema sin rodeos. Es una trampa de manual. Hay apartados que le permiten vender tu apartamento, pedir créditos con él como garantía y manejar tus cuentas sin avisarte. Si firmas en meses, podrías quedarte sin nada. Y hay otra cosa, añadió bajando la voz. Ayer hablé con un conocido investigador. Le conté sin nombres lo básico y le mostré parte de los videos. Me dijo, en cuanto presenten denuncia abrimos investigación. Sentí que el aire volvía a entrarme a los pulmones. O sea que mi elección ahora es seguir con alguien que me engañó y casi me droga. O irte, corrigió Alejandro. Pero irte de una manera que lo frene. No es solo por ti. Gente así rara vez se detiene después de una víctima. Discutimos el plan. En la notaría me negaría a firmar. Después iría a recoger lo indispensable. Ese mismo día Alejandro presentaría la denuncia con las grabaciones y declaraciones. Asentí. El pánico iba dejando espacio a una calma firme, casi clínica. Bueno, dije al final, es hora. En la notaría hacía fresco. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados, estanterías llenas de carpetas y códigos. El notario, un hombre de unos 50 años con mirada penetrante, nos recibió levantando la vista. «Buenos días, señores Cruz», confirmó. Andrés sonrió con esa seguridad impostada de quien cree que el mundo funciona con firmas y presión. «Sí, aquí traigo los documentos. Ya está todo preparado. Mi esposa firma y usted termina el papeleo».
El notario tomó el expediente, lo leyó por encima y su expresión cambió apenas un poco. «¿Está usted segura de que entiende lo que va a firmar?», me preguntó. Andrés soltó una media sonrisa tensa. «Dígale que sí, que ya lo hablamos». «Puedo leer en voz alta algunos puntos para que no haya malentendidos», dijo el notario. Asintió. «Por supuesto, es su derecho». Alcé un poco la voz, lo justo para que se oyera en toda la sala. Punto tal. La otorgante concede al apoderado pleno derecho para disponer del inmueble propiedad de la otorgante situado en la dirección. Mencioné la dirección, incluyendo su venta, alquiler, hipoteca, permuta. Levanté la vista. Se trata de mi apartamento, el que me dejó mi abuela. Andrés se apresuró con prisa torpe. «Eso es solo por comodidad para que yo pueda hacer trámites por ti cuando estés de turno. Tú misma dijiste que no tienes tiempo de ir a oficinas», seguí. «La otorgante concede al apoderado el derecho de abrir y cerrar cuentas bancarias a su nombre, así como disponer de los fondos depositados en ellas». Calló un segundo. «Muy cómodo». El notario se aclaró la garganta. «Este tipo de poderes se usan en efecto entre personas de absoluta confianza. Mi obligación es asegurarme de que usted firma libremente y consciente de las consecuencias». Andrés ya estaba rojo. «¿Y usted quién se cree?», saltó. «Esto es asunto de pareja. Nos casamos ayer. Soy su marido. ¿Qué tiene de raro?». Dejé los papeles sobre la mesa con suavidad como quien baja un bisturí. «¿Sabe qué? No estoy lista para firmar esto. Ayer me casé y hoy por primera vez en mucho tiempo he decidido usar la cabeza. Necesito tiempo». Andrés se volvió hacia mí, ojos chispeando. «¿Qué circo estás montando? Dijiste que confiabas en mí». «Prometí ser sincera contigo», respondí, y sentí el temblor querer aparecer, pero no lo dejé. «Y con sinceridad te digo que no voy a firmar estos documentos». El notario juntó los folios. «En ese caso, no hay nada que tramitar. Sin su consentimiento voluntario no puedo formalizar este poder». Andrés se puso de pie de golpe. La silla chirrió. «Usted me está arruinando el plan», gritó, y al decir plan se delató con una claridad ridícula. Me levanté también. «Basta, Andrés», dije con una firmeza que se sintió ajena, prestada por todas las mujeres que alguna vez no pudieron decirlo. «Hemos terminado». Me giré hacia el notario. «Gracias por su tiempo. Disculpe las molestias». Y salí sin mirar atrás. En el pasillo Andrés me alcanzó con pasos rápidos. «Te vas a arrepentir», me susurró con furia contenida, lo bastante bajo para que no lo oyeran en recepción. «Crees que eres muy lista. Ya hablaremos en casa». Me detuve y lo miré largo rato, como si quisiera memorizar su verdadera cara. «A casa irás tú solo», dije. «Yo me voy con mis padres, con mi primo y con la gente que se encarga de casos como el tuyo». Andrés parpadeó descolocado. «¿Qué casos? ¿De qué hablas?». Dejé salir una sonrisa torcida, triste. «De los videos, Andrés, donde sales besándote con otra en la puerta trasera del restaurante, donde le encargas a una camarera que eche un polvo en mi copa, donde recibes sobres como si yo fuera una cuenta por vaciar. ¿Te suena?». Por un segundo Andrés pareció quedarse sin aire. Se puso blanco. Después intentó recuperar el control con indignación falsa. «Eso es un montaje. Te están manipulando». «Te encanta pensar que todos a tu alrededor son tontos», respondí. «Pero esta vez te equivocaste. Tengo familia, tengo amigos y sobre todo ojos. Lo vi. Así que tú ve por tu camino y yo voy por el mío». No volví sola al apartamento. Alejandro me acompañó y esa presencia cambió el aire. Ya no era una presa caminando hacia la guarida, era alguien que volvía a recoger lo que le pertenecía. Andrés no estaba cuando llegamos. Tal vez había ido a buscar a Teresa, tal vez a inventar una historia. Entré y todo me pareció más pequeño. El sofá, las fotos enmarcadas, la taza que usaba para el café. Metí en una maleta lo indispensable: ropa, documentos, mi carpeta médica, el álbum de fotos con mi abuela, el estetoscopio que me regaló mi padre cuando me gradué. Cada objeto me dolía, no por el objeto, sino por lo que había representado,
cuando creí que esa casa sería un inicio y no una emboscada. Cuando bajábamos las escaleras con las maletas, Teresa apareció en la puerta del edificio como si la hubieran invocado. «¿Qué es esto?», exigió mirando a Alejandro con desprecio. «¿Qué le estás llenando la cabeza a mi nuera?». La miré y entendí que Teresa no estaba sorprendida, estaba enojada porque el plan se rompía. «No soy tu nuera», respondí, y la frase me supo a libertad. «Y no me estás hablando como para convencerme, sino como para mandarme». Teresa apretó los labios. «Mi hijo solo quiere facilitar las cosas. Tú con tu carácter siempre buscando problemas. Mi carácter me acaba de salvar», la corté. «Y si vuelve a acercarse a mí, si intenta algo, todo lo que vimos en esas cámaras va a estar en manos de la policía». Teresa abrió la boca para responder, pero Alejandro dio un paso al frente. «Señora, cualquier amenaza o intento de retención será informado. Le recomiendo que se retire». Teresa lo miró como si quisiera quemarlo con los ojos. No dijo nada, solo giró y se fue rígida, derrotada por primera vez. Esa misma tarde me mudé a casa de mis padres. Mi madre, al verme llegar con las maletas, primero no entendió nada. Quiso bombardearme a preguntas, pero al ver mis ojos enrojecidos, simplemente me abrazó fuerte como cuando era niña y me caía de la bicicleta. «Me lo cuentas luego», dijo. «Lo importante es que estás aquí». Mi padre sacó las maletas del coche sin una palabra, las dejó en el pasillo, volvió a la cocina y sirvió té para todos con manos temblorosas. «Está viva», murmuró como si esa frase fuera una oración, «y con eso basta». Sentí que se me aflojaban las rodillas. Por primera vez en días dejé que el cuerpo se rindiera un poco, sostenida por ese hogar que nunca me había traicionado. A última hora Alejandro llegó con una carpeta y la seriedad de quien ya está en modo batalla. Fuimos a la comisaría. El edificio olía a desinfectante y papeles viejos. Un investigador nos recibió con cansancio profesional, pero cuando Alejandro dijo: «Tenemos grabaciones y una tentativa de adulteración de bebida», la expresión del hombre cambió. Nos sentaron, escucharon, hicieron preguntas precisas, horas, nombres, si había tomado algo, si me sentí mareada en algún momento. No, por suerte no. Si había testigos. Entregamos la memoria USB con las grabaciones, la declaración escrita de Eugenio y los datos de contacto de la camarera. «Lo vamos a revisar», prometió el investigador. «Lo que han traído es serio y sí», añadió mirándome, «menos mal que no firmaste nada». Los días siguientes fueron pesados, pegajosos, interminables. Andrés no paraba de llamarme y enviarme mensajes que iban de la súplica a la amenaza con una facilidad escalofriante. «Marina, amor, te lo explico todo. Dame una oportunidad», escribía, «y 5 minutos después te vas a arrepentir de haber metido a la policía». No respondía ninguno. Tomaba capturas de pantalla y se las reenviaba a Alejandro. Cambié contraseñas, avisé al banco, pedí que cualquier movimiento grande requiriera mi presencia física. En el centro de salud seguía trabajando, atendiendo fiebre, curando heridas, poniendo inyecciones como si mi vida no estuviera ardiendo. Pero por dentro, cada vez que sonaba un teléfono, sentía que volvía a esa mañana en la cocina, cuando todo se partió. La investigación no se resolvió en una semana ni en 2. Tuve que ir varias veces a declarar y repetir una y otra vez los detalles, como si narrar el horror lo hiciera menos real. Encontraron a la camarera. La joven lloraba, se culpaba, decía que necesitaba el dinero, que el señor le aseguró que era algo leve. Confirmó lo que ya había contado, que Andrés le entregó el sobre, que le dijo que era para relajar a la novia, que prometió propina. Eugenio, el gerente, declaró oficialmente, entregó las grabaciones originales del servidor del restaurante y el audio de la conversación con la camarera. También declaró el chef, contando cómo vio el polvo caer en la copa y cómo algo en el nerviosismo de la chica le gritó: «Esto está mal». Cada pieza encajaba con una frialdad que daba miedo. No era una casualidad, era un mecanismo. En paralelo, Alejandro inició el proceso para solicitar la nulidad del matrimonio. Aprendí palabras que nunca quise aprender. Medidas cautelares, diligencias, peritajes. Aprendí también algo peor:
que incluso con pruebas el sistema va a su ritmo, y ese ritmo puede sentirse como una tortura cuando estás herida. Hubo noches en que soñé con la cámara de seguridad, con ese rectángulo de imagen donde Andrés besaba a otra sin culpa. Soñé con la copa de champán brillando bajo la luz de cocina. Soñé con Teresa deslizando papeles como si deslizaran veneno. Me despertaba con la garganta seca. Iba a la cocina de mis padres, hervía agua y me quedaba mirando la tetera como si el vapor pudiera limpiar la mente. Pasaron varios meses hasta que el tribunal tomó una decisión. Estuve sentada en una sala fría, escuchando mi propio nombre como si fuera un expediente. Andrés llegó con traje intentando verse respetable, Teresa a su lado con la barbilla alta. Cuando la jueza habló de engaño y vicios del consentimiento, sentí un cansancio antiguo, pero también una fuerza nueva, la de quien aguantó sin romperse. El matrimonio entre Marina y Andrés fue declarado nulo al demostrarse que se había contraído bajo engaño y con una intención patrimonial evidente. La tentativa de apropiarse de mis bienes quedó probada por los documentos, los mensajes y el poder preparado. En cuanto al polvo del champán, la instrucción no pudo encuadrarlo como un daño consumado, porque no llegó a administrarse, pero quedó registrado como una circunstancia especialmente grave. Andrés recibió una condena condicional, una multa considerable y sobre todo una reputación manchada durante años. Tuvo que renunciar a su trabajo. La empresa no quiso seguir vinculada a alguien rodeado de un caso penal tan turbio. Me quedé con mi apartamento, con mis ahorros y, lo más valioso, con mi tranquilidad. Volví a mi puesto en el centro de salud con una nueva forma de mirar a la gente. Ya no me tragaba la primera sonrisa, ya no confundía seguridad con bondad. Empecé a pasar más tiempo con mis padres, a acompañarlos algunos fines de semana a la casa de campo, a caminar sin prisa por lugares donde el aire olía a tierra mojada y no a miedo. Poco a poco mi vida retomó un ritmo normal. Había días buenos y días en que el corazón se me aceleraba sin motivo, pero incluso esos días tenía una certeza. Ya no estaba atrapada, ya no estaba sola. A veces, al caer la tarde, recordaba aquella llamada de la mañana después de la boda. Hemos revisado las grabaciones. Tiene que verlo usted misma. Venga sola y no le diga nada a su marido. Pensaba en cuántas cosas habrían sido distintas si no hubiera contestado el teléfono, si hubiera dicho, ya veré eso después. Si hubiera cerrado los ojos ante las señales raras, excusándolo todo con los nervios y el estrés de la boda, podría haber firmado el poder. Podría haberme quedado con las paredes desnudas y deudas a mi nombre. Podría haber pasado el resto de mi vida creyendo que la culpable era yo por confiada, por romántica, por tonta. Pero la vida me dio una oportunidad brutal, ver la verdad de golpe. Y ahora, cuando por las noches me preparaba una taza de té, ya no pensaba en cómo me engañaron, sino en los años que me quedaban por delante, en los que no permitiría que nadie volviera a usarme. Acariciaba el borde caliente de la taza y escuchaba el mismo reloj de siempre, pero ya no sonaba como una amenaza, sino como una prueba de que seguía aquí. Menos mal que todo terminó así, me repetía en voz baja. Más vale una verdad amarga que una mentira dulce. En algún lugar de la ciudad, quizá otro gerente revisaba también las grabaciones por protocolo y tal vez en otro salón, en otra mesa, alguien estaba tomando la misma decisión. Callar o decir la verdad. Yo lo sabía porque lo había vivido. A veces, una sola llamada, una sola elección te salva la vida. Y ese era para mí el verdadero sentido de toda esta historia. Si te ha pasado algo parecido o conoces a alguien que haya vivido una situación así, déjame tu historia en los comentarios. Nunca sabes a quién puedes ayudar con tu testimonio. Y si esta historia te llegó al corazón, compártela porque quizá alguien más necesita escucharla hoy.